Vamos a estar mirando allí en el Evangelio de Mateo capítulo 6, donde hace un momento tuvimos la lectura bíblica. No pierda el pasaje y vamos a mirar lo que Dios nos dice a través de las Sagradas Escrituras acerca de el ayuno, ¿verdad? Muchos, muy probablemente, cuando vinieron a la actividad desde temprano en la mañana, actividad de escuela de formación cristiana, por allí encontraron dentro de sus folletos o volantes o boletines un tema muy interesante acerca de lo que Jesús está diciendo sobre el ayuno. Entonces vamos a mirar a la luz de las Sagradas Escrituras, basado aquí en el Evangelio de Mateo, lo que Jesús nos dice acerca del ayuno. A lo largo de la historia han habido grandes hombres que han dado su opinión o su definición acerca de lo que es el ayuno. Por ejemplo, a lo mejor algunos hermanos que han por allí estudiado la vida de un hombre que se llamó Hipócrates. Referente al ayuno, él dijo lo siguiente: el comer cuando estás enfermo es alimentar tu enfermedad. El comer cuando estás enfermo es alimentar tu enfermedad. Cierto hombre anónimo dijo lo siguiente referente al ayuno: el hombre es el único animal que insiste en comer cuando está enfermo, aunque pueda no tener apetito y la comida le cause náuseas. De un hombre que vivió en la India llamado Gandhi, en el 10º día de su ayuno, cuando fueron a verlo, Gandhi a los 64 años de edad, las personas dijeron acerca de Gandhi: hemos encontrado un hombre tan saludable fisiológicamente como alguno de 40 años. Es lo que comentaron. Y desde luego nuestro Señor Jesucristo, acerca del ayuno, Él también tiene ciertas palabras, y aquí están plasmadas en el versículo 16, 17 y 18. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, está interesante estas palabritas, pero tú, ya en una forma particular. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Dentro del aula de escuela dominical, hace años se conocía como escuela dominical, el alumno le pregunta a su profesor: profesor, se han dado muchas definiciones acerca de lo que es el ayuno. ¿Usted qué puede decirme referente a lo que es el ayuno? Y el profesor le dijo: el ayuno parece ser un asunto privado en la Biblia, una expresión de devoción personal vinculada con 3 crisis importantes en la vida de aquel que presenta un ayuno delante de Dios. ¿Cuáles son estas 3 crisis que se encuentran en la Biblia? Si ustedes gusta anotarlas, son las siguientes: lamento y arrepentimiento, las dos caminando de las manos, lamento y arrepentimiento. La segunda crisis, duelo. Y la tercera crisis, petición. Sin excepción,
tiene que ver con una sensación en la vida de aquel que está ayunando de necesidad y dependencia de Dios. Es allí donde la persona, cuando está ayunando, se desampara o se refugia en las manos de Dios frente a una calamidad la cual esté viviendo. Por eso, mientras estemos exponiendo este tema acerca de Jesús y el ayuno, ruego al Espíritu Santo que pueda llevarlos a un examen, que ustedes puedan poder considerar a la luz de las Sagradas Escrituras cuál es el sentido y el valor del ayuno. Cuando nosotros vamos a las Sagradas Escrituras, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, cada escritor sagrado va presentando en algunos momentos de la historia bíblica ciertos personajes que ayunaron. Y es interesante mirar, por ejemplo, allá en el libro de Esther, cómo esta reina presentó ayuno delante de Dios. Solo para poder familiarizarnos, busquemos el libro de Esther, capítulo 4, versículo 15 al 17. El libro de Esther está después de Esdras, Nehemías y Esther. Entonces, después de Nehemías, usted puede encontrar el libro de Esther. Esther, capítulo 4, versículo 15 al 17. Miren lo que nos dice la Sagrada Escritura. Amén, ¿ya tienen el pasaje? Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Esther. Y si usted ha mirado esta historia bíblica, nos presenta que en su momento Dios respondió la petición. Miró la afrenta, miró el ayuno que Esther, que el pueblo de Dios, que las doncellas, que Mardoqueo presentaron delante de Dios al ser convocación. Pero también es interesante poder considerar lo siguiente. Aquí nos presenta Esther en este capítulo 4 que había una buena causa por la cual ellos estaban ayunando. En casita puede usted descubrir cuál es esa buena causa. Pero también la Biblia nos invita a reflexionar que ha habido momentos donde la gente, donde personas han presentado su ayuno, pero no con una loable o no con una noble causa. Y cuando usted acude al primer libro de Reyes, allá en el capítulo 21, encontramos que también en su momento hubieron personajes que presentaron ayuno, no con una noble causa. Nos dice aquí la Biblia, ya en el capítulo 21 del libro de Reyes, que esta mujer perversa, esta reina llamada Jezabel, también convocó ayuno. Pero no convocó ayuno para que el pueblo fuera librado. No convocó ayuno para extender misericordia sobre alguien que tenía un problema de injusticia. Al contrario, convocó ayuno para hacer maldad. Dice el escritor sagrado a partir del versículo 12, dice, y promulgaron ayuno, dice, y pusieron a Nabot delante del pueblo. Vinieron entonces 2 hombres perversos y se sentaron delante de él. Y aquellos hombres perversos atestiguaron contra Nabot delante del pueblo diciendo: Nabot ha blasfemado a Dios y al rey. Y lo llevaron fuera de la ciudad y lo apedrearon y murió. Después enviaron a decir a Jezabel: Nabot ha sido apedreado
y han muerto. Entonces la Biblia también nos presenta que hay quienes ayunan por una loable o noble causa, pero también la Biblia nos deja ver que hay gente perversa que ayuna con propósitos llenos de maldad, llenos de perversión. Y a la luz de las Sagradas Escrituras, ustedes han mirado que también hay personas que han dicho en cierta ocasión, estaremos en ayuno. Le llevaron la noticia a un personaje bíblico, estaremos en ayuno hasta que esta persona sea puesta en cárcel. En cierta ocasión, escuchando un testimonio de alguien que estuvo en las filas del enemigo, por decirlo así, alguien que practicaba la brujería y decía lo siguiente: allá cuando estaba en el mundo, cuando servía al diablo, también ayunaban, también dedicábamos días y horas de ayunar. Entonces la Biblia nos está haciendo claro, desde un principio nos presenta estas dos realidades. Pero también el Señor Jesús nos invita a poder reflexionar, porque muy probablemente en esta mañana muchos de los de aquí presentes están presentando su ayuno delante de Dios. Y le animo en el nombre de Cristo a que usted pueda seguir presentando su ayuno delante de Dios. De hecho, como Iglesia Manantial de Vida, hay un ministerio que se llama Oración y Ayuno. Los martes a las 8 de la mañana se reúnen las hermanas de la femenil para poder presentar ayuno y oración. Ahora bien, miremos entonces, ¿qué es lo que Jesús nos quiere decir en esta mañana? ¿Qué es lo que Jesús quiere que puedas llevarte a tu casa, que puedas digerir cuando estés almorzando, cuando estés sentado ahí a la mesa? ¿Qué es lo que Jesús te quiere transmitir a través de este evangelio de Mateo en el capítulo 6 acerca del ayuno? Y es interesante estas palabras tan sabias. Aquellas personas que en su momento, en el contexto, en el tiempo bíblico del Señor Jesús, había muchas personas que utilizaban silicio, utilizaban ceniza para dar a entender que estaban ayunando. Había personas que su semblante les cambiaba para que todo el mundo pudiera verlo y decir, aquella persona tiene una congoja, tiene una tristeza, una aflicción en su corazón. Muchas personas utilizaban así todos estos rituales para poder presentar ayuno. Pero Jesús dice, atención, dice, en cuanto al ayuno, tenemos que considerar lo siguiente: no sean austeros como los hipócritas, aquellos que presumen que son justos delante de Dios, aquellos que presentan que llevan una vida santa delante de Dios, aquellos que se presentan intachables delante de Dios, pero condenan a otros. Como hace un momento dábamos la lectura en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 58. Dice el Señor Jesús, cuidado con caer en este ritual, en esta forma de conducirte cuando estés ayunando. Jesús nos invita a poder considerar que nuestro ayuno debe de ser tal y como somos delante de Dios. Las personas que están ayunando, las personas que nos involucramos en el ayuno, aunque parezca un poco extraño, pero miren lo que quiero transmitirle a través de la Sagrada Escritura. Las personas que ayunan o los que están involucrados en el ayuno no deberían hacer ningún cambio en nuestra forma de vida. ¿Qué quiero decir con esto? Sí, debe de haber arrepentimiento, claro que sí, debe de haber, pero aquellas personas cuando ayunaban cambiaban su apariencia. Cuando usted presente ayuno, sea tal como usted es delante de Dios. No presente ninguna apariencia, porque Dios, voy a poner esta ilustración, desde que va subiendo cada escalón de este templo manantial de vida, Dios ya sabe cuál es tu corazón,
cuando estás presentando ayuno. No es necesario que finjas o que cambies por el momento y digas, estoy triste, hay un pesar en mí. No es necesario, Dios lo sabe. Y si verdaderamente hay un pesar, hay un arrepentimiento, hay algo que tengas que presentar delante de Dios, Dios lo sabe. Pero tu vida delante de Dios debe de ser tal y como está. No debe de haber ninguna transformación como lo hacían aquellos hombres, aquellos judíos, aquellos grupos que fingían. Dice el Señor Jesús aquí en el versículo 16 estas palabras que está presentando como los hipócritas. Históricamente esta palabra hipócrita tiene un contexto histórico, no bíblico, pero es considerable, es loable para poder tener una idea a qué es lo que se refiere el Señor Jesús. Dentro del escenario griego, los griegos eran personas no solamente que se dedicaban a la filosofía o se dedicaban a la medicina, también ellos se dedicaban a las artes. Y en las obras de arte, en el escenario, estaban los actores. Y cuando el actor subía al escenario, dependiendo del momento en que se estaba transmitiendo algo, subía con una cara. Esa cara era de tristeza o de enojo o de alegría. Y bajaba del escenario y esa cara, ese semblante cambiaba. Cuando presentemos ayuno, Dios no quiere hipocresía. Preséntate tal como eres delante de Dios. Como el hijo pródigo, aunque no estaba ayunando, pero dijo algo muy importante. Padre, he pecado contra el cielo. Él reconoció que había fallado, había ofendido a Dios, había pecado contra Dios. Y también recordemos en aquellas palabras de aquel hijo pródigo, he pecado contra el cielo y contra ti. Y si esa es la ocasión, ese es el momento de presentar nuestro arrepentimiento delante de Dios, un cambio de dejar de pecar, entonces ahí sí podemos decir que nuestra manera, nuestra forma de conducirnos delante de Dios tiene que cambiar totalmente. ¿De qué sirve que delante de Dios o delante de los hombres aquí presentemos un ayuno? Es interesante mirar cómo en movimientos carismáticos ayunan hasta 40 días. Y podríamos decir, felicidades, qué buena disciplina. Pero ¿cómo está su corazón delante de Dios? ¿Cómo está su corazón? Claro, no por eso usted va a decir, voy a iniciar mi ayuno a partir de las 9 de la mañana y terminando aposento alto, concluyo mi ayuno, ¿verdad? ¿Cuál sería el fin de ese ayuno? Solamente corto de tiempo. Muy bien, y fíjense lo que presenta el Señor Jesús, porque ellos, ¿qué? Porque ellos, ¿qué? Acompáñenme, porque ellos demudan, ¿qué? Sus rostros, lo que hace un momento les decía, para mostrar, ¿qué dice? Para mostrar a los hombres que ayunan. Para mostrar a los hombres que ayunan. ¿Y qué es lo que Jesús dice? De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Ya tienen su recompensa. Y a veces, si el Señor no nos responde, además de que su voluntad se manifiesta en nuestras vidas y Él desea en ocasiones respondernos y en ocasiones no respondernos, o a veces no es tanto por cuestión de fe, sino porque cómo nos estamos presentando delante de nuestro Dios. Cómo nos estamos presentando, porque Él ya nos conoce. No hay necesidad que le vengamos a decir a que Él anda mal. Lo vi haciendo esto. No hay necesidad. Dios lo sabe. Dios lo sabe, lo conoce. Y el Señor dice, de cierto os digo que ya tienen su recompensa. Versículo siguiente, versículo 17. Pero tú, y voy a iniciar con un servidor porque la palabra de Dios primero le habla a quien predica.
y también luego a la iglesia. Pero tú, a cada uno de nosotros, pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro. Versículo siguiente, porque es parte de lo que Jesús viene presentando, para no mostrar a los hombres que ayuna, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Hay algo que Jesús nos está transmitiendo. No busques llamar la atención. Vivimos hoy en un mundo donde la gente busca llamar la atención. En las redes sociales de pronto miren, encuentra, aquí estoy comiendo frijolitos, tamalitos, no sé qué estoy comiendo. Buscan llamar la atención, que todos le vean. No es necesario que digan, aquí hoy estoy ayunando. No es necesario. No busques llamar la atención. Dios ya sabe que estás presentando tu ayuno. El cristiano más maduro, el que hace una reflexión, el que ayuna, tiene que reconocer que mediante el ayuno, lejos de tener nada que sentirse orgulloso, porque el ayuno no es sentirse orgulloso. Si ustedes recuerdan el Evangelio de Lucas, cuando Jesús está presentando al fariseo y al publicano, ¿recuerdan cuáles eran aquellas palabras del fariseo? ¿Ustedes recuerdan? ¿Cuál era? Dentro de su petición, ¿cuál era? Referente al ayuno. A ver, ¿alguien recuerda? ¿Ayuno cuántas veces? Ayuno 2 veces. Que todos lo vean. Miren mi ayuno, me siento orgulloso. El ayuno no es motivo de sentirse orgulloso. El ayuno es motivo de que nos arrepintamos, que nuestra alma, todo nuestro ser sea quebrantado delante de Dios. Al contrario, el ayuno es para que usted pueda decir, mientras Jesús está diciendo aquí en el capítulo 6, dentro del versículo 11, vean lo que Jesús está diciendo referente al Padre Nuestro. En el versículo 11 está diciendo, el pan nuestro de cada día, ¿qué dice? Dánoslo hoy. Pero el que está ayunando no se siente orgulloso. Y él dice, me siento indigno de comer ese pan. Me siento indigno, no puedo comer. No puedo participar de ese sustento diario. No hay ningún orgullo. ¿Dónde está el honor de aquellos si quisiéramos verlo de los que están ayunando? No, porque hay quebrantamiento, hay tristeza, hay aflicción. En el caso de la reina Esther, si ustedes recuerdan, la historia nos dice que el pueblo de Dios, el pueblo judío, iba a ser exterminado. ¿Hay algo loable en eso? ¿Había algo para estar orgulloso de poder decir, estoy ayunando? ¿Hay algo loable en eso? No. Israel estaba, pensemos, por ser quitado de la tierra, de la faz de la tierra, pero Dios extendió su misericordia. Entonces, de tal manera que cuando estemos ayunando, podamos decir, soy indigno de ese pan, de ese sustento. Pero también la Biblia nos invita a poder considerar que si hemos traído una petición delante de Él, claro que sí, vean lo que dice esta parte, sino a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Dios recompensa a su pueblo por un ayuno genuino. Dios responde y mira nuestro ayuno, claro que sí. Pero el profeta Isaías nos está dejando algo en claro. Vamos al capítulo 58. Miren lo que el profeta Isaías nos está dejando en claro, algo muy importante. Si lo habíamos pasado por alto, Dios en su gracia, en su misericordia, nos está llevando a poder reflexionar qué tenemos que considerar delante de nuestro ayuno. Dice el versículo 3. Vamos a leer juntos. Vamos primero
con esta pregunta. ¿Por qué dicen ayunamos y qué? Y no hiciste caso. ¿Y qué más? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. Hay que humillarnos delante de Dios. El apóstol Pedro, en 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 7, dice, versículo 6, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere su tiempo, su momento. Y Dios nos invita que dentro de nuestro ayuno nos humillemos. Reconozcamos, Señor, yo ya no puedo más. Esta situación que hay en mi ser, solo tú puedes cambiarla, solo tú puedes transformarla, rendirnos delante de Dios, depender delante de Dios, decir, Señor, hasta aquí. Esto no lo puede hacer el hombre, nunca lo hará, solamente tú puedes hacerlo. Humillar nuestras almas delante de Dios. Seguimos leyendo, he aquí que ¿qué? He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto. Cuidado por allí. Y oprimís, ¿a quién dice? A todos vuestros trabajadores. Que no haya opresión. Misericordia es lo que Dios quiere en el día del ayuno. Aquí muy probablemente estemos presentando ayuno, pero lejos de nosotros esté que estemos oprimiendo a aquel que está pasando por alguna situación. Que lejos de ayudarlo, ahí te va, sufre. No, la Biblia dice que no podemos oprimirlo. Si estás presentando tu ayuno delante de Dios, que no haya opresión. Versículo siguiente, ¿no es más bien que dice Isaías? El ayuno que yo escogí, ¿cuál es? Desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. En nuestro ayuno sí podemos orar para que aquella persona que está siendo esclavizada por el pecado pueda quedar libre de aquella opresión. El Señor Jesús dice en el Evangelio de Juan, el que practica el pecado se vuelve esclavo del pecado. Sí, vamos a orar por aquellos que están pasando por esta opresión, para que el Señor pueda darle la libertad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y por último, el versículo 7, no es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Interesante estas últimas palabras, y no te escondas de tu hermano, aquel que está pidiendo ayuda. Porque cuando nos acercamos delante de Dios, estamos pidiendo ayuda, que Él nos ayude, que no nos escondamos de nuestro hermano, que clamemos, en pocas palabras, que hagamos misericordia, humillarnos, que no haya opresión, que podamos pedir liberación de aquel que está siendo oprimido por el pecado, pero también que podamos tener misericordia. Vamos a estar de pie un momento, vamos a orar. Señor, cada uno de tus hijos están aquí presentes, han traído sus peticiones. Y muchos, desde días atrás tal vez, o desde muy temprano, han presentado su ayuno delante de ti. Clamo, oh Señor, para que tu Espíritu Santo pueda asistirlo en ese ayuno que ellos están presentando delante de ti, donde ellos están derramando todo su ser en arrepentimiento, en congoja, en tristeza, en aflicción. Clamo por ellos, oh Señor. Clamo también, oh Padre Santo, para que todo delante de ti, cuando presentemos un ayuno,
pueda ser un ayuno santo, justo, oh Padre Santo. Un ayuno sincero, un ayuno que pueda salir de lo más profundo de nuestro corazón, oh Señor Jesucristo. Padre Santo, nos unimos al sentir de cada uno de los que hoy han presentado su ayuno. Y te rogamos por las misericordias de nuestro Señor Jesucristo, por los méritos de nuestro Señor Jesucristo, que conforme a tu voluntad, tú puedas asistirlo en ese clamor, oh Padre Celestial. Aquí está tu iglesia, oh Padre, que presenta no solamente oración constantemente, sino también presenta ayuno. Damos honor al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Que el Señor nos bendiga.